¿Cómo están todos? Espero que muy bien, asentando las ideas del juego. Bueno, estas pequeñas cápsulas que voy a empezar a grabar tienen que ver con ampliar un poco más lo que ya escucharon en la clase Recuerda, pero sobre todo asegurarnos de que estén entendiendo, no es que estén entendiendo. Como dije en la clase, no se trata de creer en las reglas del juego, se trata de saberlas, y para saberlas hay que probarlas, usarlas y ver un resultado. Si uno no ve un resultado, no sabe, está solo creyendo. Entonces, hoy decidí empezar con la más importante de todas, que creo que era la número 8 o algo por el estilo, resonar en amor. Eh, y quiero que empecemos por la parte más difícil, ¿no? La parte más difícil es resonar en amor con la gente con la que tenemos dificultades en nuestras vidas, ¿sí? Entonces es importante, el título, imagino, de esta cápsula va a ser "La situación contiene amor", porque en realidad todo el tiempo, todo lo que experimentamos contiene amor, ya sea amor altruista o amor egoísta. Cuando el tipo te está gritando, tratando de estafarte, cuando alguien cuando está tratando de ser abusivo con vos, en realidad esa situación también contiene amor, contiene un amor egoísta de esa otra persona por sí mismo. Y la situación tiene que ser percibida con amor, y la responsabilidad de cada uno es tratarse a uno mismo con amor. Entonces, en ese contexto, quiero hablar de lo más difícil que propone el juego, que son los contratos kármicos, sobre todo con familiares, con amigos, porque el tipo que se te cruza en la calle, sí, te puede presentar una dificultad, pero como es alguien que a mí no me interesa, no lo conozco, es un extraño, es más fácil decir, esto es el juego. Porque acuérdense de que no se trata de la situación y del otro, se trata de lo que pasa adentro nuestro. El juego, sea que estás ganando o perdiendo, en la situación que sea que estás, no se evalúa por cuál fue el resultado, cómo terminó ocurriendo. Se evalúa tu jugar, tu juego, saber si estás mejorando, empeorando, ganando o perdiendo, basado en lo que ocurre dentro del campo de juego. Y el campo de juego es tu cuerpo y tu mente. Entonces, vamos con lo más difícil. Lo más difícil es, y esto es algo que es muy común en las personas que tienen una búsqueda espiritual, es que vengan o hayan llegado al mundo en familias o en entornos que no son muy saludables. A todos nos pasa que vemos esas familias ideales y no es lo normal de los jugadores. No suele ser lo normal de que tengan estas familias perfectas, ¿sí? De hecho, lo normal para el jugador fuerte, para el que se anima a venir acá y jugar, lo normal es la flor de loto, ¿no? O sea, una flor hermosa en medio de un pantano. Entonces, habiendo dicho esto, es importante entender qué es lo que pasa entre juego y juego. La persona viene, juega, llega hasta una etapa del juego, no puede seguir jugando porque el escenario que tiene en su entorno no le permite avanzar en expansión hacia la luz o hacia el origen. Entonces la persona muere y decide volver en otra encarnación. ¿Qué ocurre cuando la persona deja de jugar y va a ocupar un nuevo cuerpo, una nueva existencia? Primero, entender esto.
El libre albedrío es algo que suena muy sexy, pero hay ciertos hitos. O sea, el juego te deja elegir y te hace pensar que en realidad todo el tiempo estás eligiendo. Pero ciertos hitos, ciertas cosas, ciertos errores que el personaje va a cometer, los va a cometer de todas formas, porque de lo que se trata no era de que cometas o no el error, de lo que se trataba era de ver qué es lo que ocurre adentro del campo de juego, que es tu corazón, tu mente, tu sentir, respecto a eso que no tuviste otra alternativa más que hacerlo, porque así se dio la situación, o incluso cuando el error es cometido y la persona no entiende por qué lo hizo, por qué lo dijo, es como que lo está diciendo y está diciendo, uy, ¿qué estoy haciendo? Pero igual lo hace, igual lo dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hitos que venían con el personaje que viniste a existir. El personaje ya existe. Y lo que es importante entender es cómo es esa mecánica. La mecánica es bastante simple. La persona deja de jugar. En el momento en que la persona deja de jugar, es decir, muere, y va a tener que decidir si quiere seguir jugando en este juego llamado Tierra, Vida, como sea que se le llame, una partida más para ver si logra avanzar un poco más o si vuelve al lugar de donde es originario. Hay a ver, no quiero usar la palabra juicio porque no es estrictamente un juicio. ¿Saben esta idea del juicio final? Bueno, ese juicio final es simplemente algo que ocurre al final de cada juego, al final de cada partida. Una partida, llámese la vida de un individuo aquí en la Tierra, o en este espacio matricial holográfico que nosotros vemos como un planeta y demás. Cuando la persona tiene que decidir, o sea, ya está, se acabó el juego, se tiene que ir. Antes de irse, lo último que ocurre, para que pueda decidir y estar al tanto de cómo jugó, es como cuando estás jugando al póker y uno apuesta más, otro apuesta esto, todos pensamos que sabemos las cartas que tiene el otro, pero en este juego ni siquiera sabemos las cartas que tenemos nosotros mismos. Entonces, como todo juego, tiene que haber un momento en donde se muestran las cartas se ponen sobre la mesa y todo es sabido. ¿Sí? Entonces, todo lo que ocurrió en tu vida va a ser revelado desde un lugar de verdad, ¿sí? Desde entender cuál era el contrato kármico, cuál era la función de cada personaje, de cada situación. Y por lo general quiero que sepan que es el jugador el que al ver la partida con la que jugó y ver cómo jugó, darse cuenta realmente si jugó bien, si jugó mal, es el mismo jugador el que dice, bueno, esta vez lo voy a hacer mejor, pero esta vez necesitaría un padre que sea de tal forma, una madre que sea así, una situación económica X. Y así el propio jugador diseña el entorno, el propio jugador. Y de hecho, ¿por qué dije no quiero decir que es un juicio? ¿No? Lo que yo entiendo es que es como una especie de asamblea donde el juez es el peor juez de todos los jueces que puede haber, porque nadie juzga más que el propio jugador. Quien te juzga para saber cómo jugaste, cómo te fue en la partida, sos vos mismo. El juez es el jugador mismo, que nosotros lo sabemos. Nadie nos juzga a nosotros más que nosotros. Nadie nos juzga tan severo como nos juzgamos nosotros mismos. Entonces, habiendo dicho esto, situaciones que suelen ocurrir es que alguien que está por jugar otra vez le pide a otro jugador cercano, alguien con quien ya viene jugando hace muchas partidas que venimos jugando este juego de la vida, le pide que por favor lo asista porque él necesita
para esta próxima encarnación una madre, un padre, un tío, un hermano, alguien que sea su verdugo, alguien que se la va a hacer pasar mal. Entonces, el otro jugador que acepta la situación esta de, bueno, yo voy a ir a ser tu padre y voy a ser un maltratador, te voy a hacer sentir insignificante, ¿qué más necesitas? No, también necesito que cada vez que yo necesite dinero no estés disponible y no me des. Y es más, necesito que, si puede ser posible, que cada vez que yo tenga una buena situación económica, vos, como mi papá o como mi mamá o el tío, el que sea, vengas y trates de abusar de esa situación y de sacar ventaja. ¿Listo? ¿Hecho? Bárbaro. Se dan la mano, deciden bajar a esta encarnación en donde esa persona va a ser tu verdugo. Si la persona fue eficiente e hizo todo lo que estaba pactado, se genera como una especie de deuda kármica porque esta persona aceptó ser tu catalizador y cuando termina la partida, en 80, 50, 100 años, el tiempo que sea que dure esa partida, o que dure, sobre todo si es con una situación no de pares en edad, sino un padre-hijo, abuelo-hijo, bueno, serán otros 20 años, 40 años, la cantidad de años que sea hasta que el papá o la mamá o el verdugo muere. Cuando hizo el trabajo de verdugo que tenía que hacer, es muy común que en una siguiente encarnación, cuando ese que hizo de verdugo necesite él encarnar en una situación determinada, que vaya y le diga al que fue su hijo, ¿te acordás que yo te ayudé y fui tu verdugo y te abusé y hice todo lo que vos me pediste que hiciera? A pesar de que yo soy un ser de luz, me denigré a ser un ser despreciable con tal de ayudarte en tu encarnación y en tu juego. Yo ahora estoy por ir a jugar. ¿Vos me podrías hacer el favor de ser mi verdugo esta vez? Si querés, lo que podemos hacer es que yo sea el hijo y vos seas el padre. Entonces, el contrato kármico, es importante que se entienda, no es, o sea, sí es un contrato de compensación, como es la idea budista del karma. Es un contrato de compensación, pero no de venganza. Es un contrato de amor puro, porque un gran ser de luz va a tener que venir a la tierra y convertirse en un miserable solo para hacerle la vida imposible a esta otra persona para devolverle el favor. Y sin duda que si se lo devuelve al favor y la persona avanza en esa encarnación, lo mínimo que esa persona puede hacer con todo el avance que logró por haber tenido a este padre, esta madre, a quien sea de verdugo, es decirle, bueno, te lo súper agradezco cuando termina la jugada, ¿no? Te lo súper agradezco, contá conmigo. Cuando necesites a alguien que te maltrate, que haga lo mismo, contá conmigo que lo voy a hacer. Entonces, entendiendo esto, la situación contiene mucho más amor de lo que parece. Y una forma, yo creo que si hay una forma de hackear el juego y mostrar que uno entiende las reglas del juego, es sentir amor por el verdugo. Y, escuchen esto, el hackeo más fuerte que uno puede hacerle al juego y demostrar que sí entiende que es un juego y que todo está pensado para tu evolución y a tu favor, es sentir amor por los programadores, por los más hijos de puta que hay, que son los que nos envenenan con la comida, nos sabotean nuestros proyectos económicos, todo el mal que hay en el mundo, porque acuérdense que el juego no se trata de ver quién gana más dinero, quién tiene el auto más lindo, la casa más linda, quién es un ciudadano ejemplar. El juego se trata de ver qué hay en tu corazón. Cómo estás jugando se mide
desde el corazón, no desde qué lograste en tu vida, ¿sí? Los logros son evolutivos, no materiales. Entonces, todo lo que los programadores, incluso cuando hacen trampa, cuando ellos juegan con desventaja, cuando nosotros jugamos, perdón, en desventaja, y ellos tienen la ventaja enorme comparativa de que ellos no mueren, entonces recuerdan todo lo del juego y aparte se buscan siempre... Entiendan esto, el jugador más fuerte, el más potente, es el que se va más lejos de la luz. El que dice, no, yo solo voy al mundo si me aseguran de que no me voy a morir para que no me olvide de quién soy y que no termine succionado y pasándome 20 encarnaciones en las ruedas de las almas o en los juegos. Entonces pónganme en una situación en donde no me muera, quiero ser rico, no quiero sentir carencia porque no quiero que el juego me confunda, y por eso estos programadores juegan a ser la elite mundial. Es porque son mucho más cobardes que nosotros, pero así y todo, por eso necesitan la cercanía con el poder, el dinero, el confort, la luz. Pero más allá de eso, todo eso que ellos hacen desde ese lugar de ventaja que tienen sobre nosotros, a nosotros nos favorece. No nos favorece económicamente, no nos favorece nuestra salud, no nos favorece en nada de lo que nos hacen pensar que es de lo que se trata el juego. Pero en hacerte más fuerte, hacerte experimentar la carencia necesaria para que en lugar de buscar dinero un día te rindas y busques el origen y la vuelta a casa, para eso son ideales. Entonces, no hay hackeo más fuerte que se le pueda hacer al juego que sentir agradecimiento y amor por los verdugos. Porque los verdugos, incluso si se trata de la élite, de los que nosotros llamamos los malos del juego, sentir amor por ellos es la forma más eficiente de demostrar que entendimos de qué se trata el juego. Hasta la próxima.